Bien, avanzamos entonces ahora con lo que se conoce con las restricciones. R, restricciones. Las restricciones son relaciones, que sería el paso 5, restricciones. Corresponde al número de relaciones que hay entre corrientes. Corresponde al número de relaciones que hay entre corrientes. Por ejemplo, la relación que hay entre la alimentación y la salida. Otra restricción es el porcentaje de conversión cuando tengamos reacciones. Ahí es una restricción. Eso es por definición. Relaciones entre flujos. Por definición, son relaciones entre flujos. Ahora tenemos que leer el enunciado y lograr identificar dónde hay alguna restricción. Vamos a partir leyendo desde aquí. Se concentra en una solución del 30 al 65 mediante la elaboración de cantidades iguales. Ahí hay una restricción. Dice cantidades iguales de agua. Por lo tanto, las restricciones siempre se anotan como ecuaciones. Entonces, R1 corresponde a la restricción 1. Entonces, la restricción 1 dice cantidades iguales. ¿Cómo anoto que esta cantidad es igual a esa y esa? ¿Qué ecuación habría que plantear? En términos de, primero, saber si pongo F o pongo N. Hay que plantear una ecuación. ¿Cómo pongo que la corriente es igual a la F. corriente 4? F. Y sería la corriente 2, ¿sí? Porque es la que está saliendo. Dice que se evapora en cantidades iguales de agua. Bueno, primero que todo, ¿por dónde sale el agua? Sale por tope. ¿Y por qué corriente sale el agua? Por la corriente 2, la 4, la 6 y la 8. ¿Hay posibilidades que salga por la 3, 5? No, pues se está refiriendo a las descargas de vapor. Así que se está refiriendo a la 2, la 4, la 6 y la 8, no hay otra. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿podría repetir el tema de la restricción? La O sea, con corresponde respecto al número de al enunciado. ya. Dice, mediante la evaporación de cantidades iguales de agua. Mediante cantidades iguales de agua en cada una de las 4 etapas. Entonces está diciendo que por la etapa 1 sale una cantidad igual, que en la etapa 2 sale una cantidad igual, que en la etapa 3 y sale una cantidad igual en la etapa 4. Ah, ya. Entonces está diciendo que esta cantidad es igual a esa, igual a esa, igual a esa. Entonces lo que hay que hacer ahora es plantear esto en ecuación. Entonces, la primera ecuación sería F2 igual ¿cuánto? Igual a F, F4. F4, F4, Correcto. ¿Qué otra restricción aparecería? F6, ¿Ya? igual a F8. Perfecto. Igual a F8. Y otra tercera, porque faltaría una, porque hasta el momento hemos relacionado esa con esa y esa con esa, o sea, las entradas y como las terminaciones. Faltaría esta, la intermedia, entre 4 y 6. Entonces, la restricción 3 estaría en que F4 es igual a F6. Y esto se traduce en Ajá. ecuación 1. No, funciona aquí. Voy a tener que EC 1. Esta es la ecuación 2. Y esta es la ecuación 3. 3 ecuaciones para esa restricción que ahí aparece. Las ecuaciones entonces son F2 igual a F4, F4 igual a F6 y F6 igual a F8. Y cuentan como restricciones independientes. Ahora vamos a aprender cómo considerar las restricciones en los respectivos equipos. Ahora nuestro desafío es cuántas restricciones tiene el equipo 1, cuántas tiene el 2 y así sucesivamente. Entonces, para considerar que una restricción forma parte del equipo, todas las corrientes deben pertenecer al equipo. Entonces, eso vamos a ir chequeando equipo por equipo. Entonces vamos a partir por la primera. Vamos a revisar cuántas restricciones tiene el evaporador 1. Entonces voy a chequear la primera ecuación. La primera ecuación dice F2 igual F4. F2, ¿pertenece al equipo 1? Sí, lo pueden ver. Sale del Sí. equipo 1. F4, ¿pertenece al equipo 1? No. Está claro que no ven, ¿o no?
La 4 no pertenece al Sí, equipo. Por lo tanto, sí. 0, porque la condición es que ambas corrientes deben pertenecer al equipo. Por lo tanto, 0. Veamos el 2. En el 2 pasa lo mismo, porque fíjense, el F2 ya sabemos que no forma parte del equipo 2, así que ya esta la descarto. Pero tengo la tercera. F4, que sí considera, es igual a F6. F6 ya no forma parte del equipo 2. Por lo tanto, 0 también. ¿Por qué? Porque ambas flujos o ambas corrientes deben pertenecer al equipo. En la ecuación 3 solamente una pertenece, la corriente 4, pero la 6 no está en el equipo 2. Por lo tanto, queda descartada. Esta misma situación pasa con el equipo 3 y con el equipo 4. ¿Sí? ¿Por qué se descartan? Porque no pertenecen todas al equipo. Veamos el global. El global significa considerar las corrientes 1, la 2, la 4, la 6, la 8 y la 9. Entonces comienzo a chequear. ¿La corriente 2 pertenece al global? Sí. ¿Me siguen o no? Sí, Ya. Luego, ¿la corriente 4 pertenece al global? Sí. Sí. Por lo tanto, esa ya pertenece sí, al global. Llevo una. Llevo una. ¿La 6 pertenece al global? Sí. La 8 también. Llevo 2. sí, sí, Entonces, también. nos faltaría la última, que es la 4 y la 6, que también pertenecen al global. Por lo tanto, conclusión, ¿cuántas restricciones pertenecen al global? 3. 3. Que sería la ecuación 1, 2 y 3. Y en el proceso entran todas. Todas las restricciones, en este caso serían 3. Y ahí no hay nada más que hacer. Pues hemos llegado al final de lo que es las restricciones. Sin embargo, hay un caso especial que aquí no aparece, pero que es importante tomen nota, que es el caso de los divisores. Y un divisor tiene que ver con un equipo que lo vamos a dibujar de esta manera, un equipo, ese es un equipo, y que al equipo ingresan, por ejemplo, si puedo dibujar por acá, entra una corriente, y luego voy a ocupar la misma, copiar, pegar, y se divide en dos corrientes. Dos corrientes. Pongamos una tercera, porque cuando se ponen dos, extrañamente todos dicen, se divide miti miti, y la verdad que no es así. Entonces ponemos 3. Vamos a entender que por aquí está entrando la corriente 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Corrientes 1, 2, 3 y 4. La restricción del divisor se calcula como n menos 1 multiplicado por R menos 1, donde N corresponde al número de componentes, y R corresponde al número de ramales. Esto lo tengo que explicar porque en alguno de los talleres puede aparecer esto. R, número de ramales. Entonces, supongamos que aquí está entrando el componente 1, 2, 3, 4. 4 componentes están ingresando. 4 componentes, los que sean. 4 componentes. Por lo tanto, si es un divisor, no sé si es obvio para ustedes, pero para mí sí lo es, que si yo simplemente estoy dividiendo, la cantidad de componentes van a seguir siendo 4. O sea, si yo estoy compartiendo, por ejemplo, un jugo de durazno que tiene agua y durazno, el que yo comparta el jugo, a esta persona no le va a salir agua y a esta solamente durazno. Va a seguir siendo agua con durazno, o sea, jugo de durazno, ¿se entiende, no? La composición se va a mantener. Lo que va a cambiar es la cantidad que yo voy repartiendo, pero la cantidad de componentes se mantiene. Eso les queda claro, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces ya sé que la cantidad de componentes a la salida en cada una de estas corrientes va a seguir siendo 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4. Y por otro lado, las corrientes que están acá se conocen como ramales. Por lo tanto, se sustenta en lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo una entrada que es de 100 y por aquí está saliendo, pensemos que ahora solamente hay 2 ramales, ¿sí? Pensemos que hay 2. Entran 100.
por aquí está saliendo 20. La pregunta es, ¿usted es capaz de deducir cuánto está saliendo por ahí? ¿Cuánto saldría? Si entran 100, sale 20. Claro, ¿Cuánto sale? 80. 80. 80. ¿Cómo lo dedujo? Restando de los 100, porque, claro, si salen 20, por acá necesariamente tienen que salir 80. Por eso está el concepto de R-1. Basta con que yo conozca los ramales menos 1, el otro lo deduzco por diferencia. A eso se refiere el menos 1. Y lo mismo pasa con el número de componentes. Como en el número de componentes, pensemos en que aquí, igual que este, tenemos 2. ¿Sí? En la entrada dice aquí 30% de sólido. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden determinar cuánto hay de agua? En este. El 70. ¿Cómo lo supo? Restando, por diferencia de 1. Entonces, a esto se refiere el n-1. Basta con conocer n-1 para deducir el segundo. Por ejemplo, si tengo 2, basta con conocer, si le resto, si tengo 2, 2 menos 1 me queda 1. Basta con conocer 1 porque el resto lo obtengo por diferencia. Si tengo 3, por ejemplo, 3 menos 1, quedan 2. Basta con conocer 2 y el tercero lo obtengo por diferencia. O sea, en otras palabras, por ejemplo, tengo 50% de benceno, 30% de tolueno. ¿Cuánto tengo de sileno? Dije 50 y 30. ¿Cuánto tengo de sileno? 50 más 30, 80, 20. 20. ¿Cómo lo hizo? Deduciendo, digamos, deduciendo de 100. A eso se refiere. Entonces, eso que acabo de decir se pudo resumir en una ecuación, que es la ecuación que aquí aparece. N corresponde al número de componentes y R corresponde al número de ramales. Entonces, en este ejercicio, en este ejemplo, ¿cuántos componentes tenemos? ¿Cuánto vale el N en este ejemplo? Serían 4. 4. El N es 4. ¿Y cuánto vale el R en este caso? 3. 3. Por lo tanto, acá sería 4 menos 1 es 3 y 3 menos 1, 2. 2 por 3, 6. O sea, el RD sería igual a 6. Y lo que tendría que yo poner, en este caso, el divisor, tendría que ponerle aquí una letra D de divisor, el RD, 6. Eso es lo que tendría que hacer. Si es que tuviésemos presente un equipo industrial como el divisor. ¿Duda, consulta respecto al divisor? Que es un caso particular. Por ahí alguien me podría decir, bueno, ¿y esto es solamente para divisor? Sí, pues de hecho dice restricción del divisor. O sea, ¿no sirve para un mezclador? No, porque en el mezclador no se cumple esta condición. Solamente en un divisor. ¿Cómo me doy cuenta que es un divisor? Bueno, porque entra una sola corriente y salen varias. Esa es la forma de darse cuenta. Si entra una corriente y siguen varias, está en presencia usted de un divisor. Eso es. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Con respecto a la restricción, en la tablita cuando lo anotó, ¿por qué se le ponía el 0? O sea, entendí lo de las ecuaciones, ¿Ya? pero ¿por qué se le ponía el 0 a lo que es la tabla? En la del equipo 1, 2, 3, aquí o no. Claro, Eh, porque entendí lo que eran las ecuaciones. porque lo que tiene que usted chequear es que la corriente 2 y 4 pertenezcan al equipo 1. Entonces, si me voy al equipo 1, la corriente 2 pertenece al equipo sí, pero la corriente Sí. 4 no, pertenece al 2. Por lo tanto, esa restricción no es del equipo 1, pero tampoco es del equipo 2, ni tampoco del equipo 3, ni del 4. Es solamente el global. Ah, y por eso se le pone 0. Y por eso se lo pone 0. Sí, Ah, ya. sí. Bien, hemos llegado al fin de la clase completa. Lo único que queda aquí es calcular los grados de libertad, que lo podemos hacer ahora porque podemos ocupar la ecuación que ahí aparece. Y la que aparece aquí es variable independiente, menos datos, menos balance masa y menos R. Y eso nos da 1. Y por este otro lado nos da esto de acá. Veamos, y con esto terminamos. Fíjense en los valores. El proceso es solamente para saber si esto tiene o no solución. Y si repasamos desde cuando partimos esto, grado de libertad menor a 0 significa que sobran datos. ¿Y cuántos datos sobran? Ahí está el dato. 1. Si 1. fuera menos 3, sobrarían 3 datos. Pero aquí, como dice menos 1, significa que sobra un dato. Por lo tanto, para poder resolver este sistema, hay que eliminar un dato. ¿Qué dato habría que eliminar para resolver? También lo dijimos. Realmente se eliminan las salidas, que son estimadas. Entonces, arbitrariamente podríamos eliminar el 50.000, perdón, el 35.000.
con eso resolver el sistema. Porque ahí de esa manera, si quitamos un dato, eso significa quitar un dato en el proceso. Entonces va a quedar en 3. Y ahí quedan 0. ¿Qué significa 0? Que está correctamente especificado el sistema y se va a poder resolver. ¿Dónde afecta esto al equipo 4? Entonces al equipo 4 me voy a datos, también le resto 1, este quedaría en 3. ¿Y dónde más afecta? En el global. En el global también lo afecta, que serían datos. Este me queda en 1, porque estoy quitando un dato, que es el dato salida. Por lo tanto, en este caso, para partir resolviendo esto, habría que partir haciendo esto por el global, luego sigo por el equipo 1, y luego indistintamente por el equipo 2 y 3. Y ahí se acaba el ejercicio. Eso es, en definitiva, el taller que vamos a tener que hacer hoy, que es la estrategia de resolución, digamos la parte final. Bien, más dudas y consultas las vamos a ir resolviendo en el taller que viene a continuación, pero esto es simplemente como para entender el concepto de restricciones y grados de libertad. ¿Dudas, consultas? Ok, nos vemos puntualmente entonces a las... Bueno, esto terminó justo a las 4:10. A las 4:20. Nos vemos.